Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo y quiero hablarles de algo que es supremamente importante y que es básicamente lo que define nuestras vidas, es nuestra mentalidad. Y al ser algo tan importante, quiero hoy hablar un poquito de cuáles son esos pasos o esas claves que tenemos que seguir para cambiar nuestra mentalidad y que juegue a nuestro favor. Pero antes de eso tenemos que entender ¿qué es la mentalidad? No sé si lo han oído hablar, ahora está muy de moda este término del mindset, eso que nos define, eso que utilizamos para salir adelante en nuestra vida o eso que nos amarra y no nos deja progresar. La mentalidad es simplemente ese conjunto de todas esas creencias y actitudes establecidas en nuestra mente, es decir, todo eso en lo que creemos y a partir de nuestras creencias tomamos o no tomamos decisiones que favorecen nuestra vida. En este nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe, hablaremos de cómo cambiar esa mentalidad y ponerla a trabajar a nuestro favor. Bienvenidos y empecemos entonces. Pero entonces, ¿cómo transformamos nuestra mentalidad? Y es que ese cambio de mentalidad tal vez es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en su vida. Hacer ese cambio es realmente complicado, porque es que uno lleva toda su vida construyendo, en la mayoría de las ocasiones, esas falsas creencias. Y esas falsas creencias vienen o de nuestra familia, de nuestros amigos o de nuestro entorno. Y al ser entonces esas personas que han venido guiando nuestros pasos, han venido acompañándonos durante toda nuestra vida, hacer ese cambio es bastante difícil porque es recopilar toda esa información que hemos tenido y que realmente nos ha hecho una idea y nos ha construido las creencias que tenemos y que están muy arraigadas en nuestro ser. Un cambio de mentalidad entonces no es solamente que las cosas buenas las atraigamos a nuestra vida, y era algo de que hablamos muchísimo con libros como El Secreto, que te dicen, hombre, uno debe atraer las cosas, uno debe imaginarse lo que quiere ser y a partir de ahí las cosas van a empezar a llegar. Si fuera tan fácil, todos podríamos transformar nuestra mentalidad todos los días y a todos nos iría bien o estaríamos en el momento que quisiéramos o en el lugar que siempre nos habíamos imaginado. No es suficiente con desear las cosas, no es suficiente con repetirnos todos los días que quiero ser más organizado, que quiero tener un negocio, que quiero sacar mis sueños y mis ideas adelante a través de un emprendimiento. Es realmente tener esa capacidad no solamente de desear que esas cosas buenas pasen, sino acompañar ese deseo con un cambio en nuestras acciones. Y en ese día a día y en ese cambio en nuestras acciones es donde está el éxito de los objetivos que podemos lograr. A partir de las siguientes acciones vamos a empezar a transformar nuestra mentalidad para que trabaje por nosotros. Vamos entonces a empezar con ese cambio de mentalidad. Acuérdense que lo más importante en el momento de cambiar nuestra mentalidad no es solamente el deseo de hacernos, sino las acciones que llevamos a cabo para lograrlo. La primera herramienta para tener ese cambio de mentalidad es pasar de pensar que tengo que hacer esto a puedo hacer esto y soy un afortunado porque lo puedo hacer. Muchas veces nos acostumbramos a pensar que tenemos que hacer las cosas, que es la única alternativa que tenemos, cuando realmente no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de tener una idea, de tener un negocio, de poder desarrollar un trabajo bien. Muchas veces creemos que tenemos una vida difícil o que realmente nada nos sale bien. Cuando pasa eso tenemos que alejarnos un poco y pensar con la perspectiva real. Somos afortunados de tener un trabajo, de tener la capacidad para sacar una idea adelante, de tener la salud para poder trabajar en un proyecto. Entonces, cuando entendemos que no tenemos que hacer las cosas, sino que somos unos privilegiados por poder hacerlas, nuestra mentalidad va a cambiar y vamos a estar dispuestos a entender esas oportunidades que se nos pasan por el frente y hacer el trabajo que se requiere para lograr esos objetivos. Dejemos de pensar que tenemos que hacer las cosas y más bien enfoquémonos en lo que verdaderamente podemos hacer con gusto y fuera de eso de tener ese privilegio de poder hacer las cosas. Esto te va a ayudar muchísimo a cambiar esa mentalidad que muchas veces es una mentalidad derrotista, creer en serio que solo tengo que hacer lo que me tocó hacer. En cambio, entender un poquito que tengo el privilegio de poder hacer lo que estoy haciendo, sea un emprendimiento, sea perseguir un sueño, sea trabajar en una empresa. Tengo esa oportunidad
de mejorar y hacerlo mejor todos los días. La segunda herramienta para cambiar nuestra mentalidad es cambiar ese pensamiento que tenemos que la vida es difícil y convertirlo más bien en la vida es fácil y fuera de eso es excitante, es alegre, está llena de retos y de oportunidades. Muchas veces tenemos en nuestra mentalidad que todo en la vida es difícil, que las cosas son difíciles y tal vez es porque hemos escuchado muchas veces a nuestros padres decir que uno tiene que matarse por algo para lograr un objetivo y luchar para conseguir lo que se tiene. Y en parte es cierto, pero no solamente nos podemos quedar ahí pensando que solamente el trabajo duro es lo que genera resultados. Si fuera eso, muchas de las labores más difíciles de los trabajos normales que hay en la vida serían las mejores pagas. Y normalmente cuando uno trabaja muy fuerte pero no tiene esa disposición hacia encontrar las oportunidades, hacia entender qué es lo que estás haciendo, simplemente te vas a quedar ahí. Hay que cambiar esa mentalidad de creer que solo con el trabajo fuerte se logran los objetivos. Al principio se debe trabajar fuerte, pero hay que trabajar inteligente, entender esas oportunidades, la forma de crecer, cómo rodearse de personas que te ayuden y te faciliten la vida. Si nos quedamos pensando que solamente luchando y peleando y trabajando fuerte es la única forma de crecer, vamos a mantenernos en esa mentalidad de la que nos convencieron durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra vida. Tenemos que entender que aunque el trabajo fuerte es necesario para arrancar los negocios, también la inteligencia de cómo se crece, cómo se aprovechan las oportunidades y sobre todo cómo nos rodeamos de personas que nos ayuden y que nos faciliten esa consecución del objetivo es muy importante. No te quedes pensando que la vida es difícil. La vida puede ser alegre, excitante y muchísimo más fácil de lo que realmente crees. Estás siempre pendiente de esas oportunidades. Tercera herramienta para transformar nuestra mentalidad. ¿Cómo puedo pasar del yo nunca a cómo puedo hacerlo? Y es que tal vez este es uno de los mensajes más importantes. Normalmente en nuestra mentalidad tenemos arraigado el hecho de que hay cosas que no podremos hacer. O yo nunca voy a conseguir ese trabajo, o yo nunca voy a lograr montar esa empresa, o yo nunca podré hacer ese viaje que quiero hacer. Y nos quedamos ahí. Cuando uno se niega desde el principio la posibilidad, ni siquiera se preocupa de pensar o dejar un espacio a cómo lograr ese objetivo, cómo lograr esa meta. Tenemos que transformar nuestra mentalidad del yo nunca podré al cómo puedo hacerlo. El simple hecho de darse la oportunidad de pensar o hablarlo así te va a abrir un espacio para mirar qué alternativas hay, cuáles son esos pasos que hay que dar. Muchas veces limitamos nuestras capacidades por creer que no podremos hacer algo, porque lo vemos muy lejos o porque tal vez nuestra familia nunca pudo o nunca logró ese objetivo y creemos que eso va a ser también lo que nos va a pasar a nosotros. Debemos cambiar ese chip que nos permitirá tener una mentalidad distinta. Yo nunca he a cómo puedo hacerlo. Cuando me doy ese mensaje, ¿cómo puedo hacer este viaje? ¿Cómo puedo hacer este negocio? ¿Cómo puedo hacer esta empresa? Seguramente vamos a dejar un espacio y vamos a poder pensar en esas alternativas, en esos caminos y empezar a probar. El simple hecho de decir yo nunca podré o para mí no es esto, nos cierra esas posibilidades. Abre tu mente a las diferentes alternativas y caminos que podemos alcanzar para llegar a ese objetivo, para cumplir ese sueño. No nos limitemos por el simple hecho de que nadie en nuestro entorno, tal vez nuestros amigos, nuestros familiares o las personas que están cercanas, no lo han logrado. Abrámonos la posibilidad con un simple mensaje. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es el camino A? En vez de yo nunca podré o tal vez esta vida no es para mí o no lograré nunca este objetivo. Un simple cambio en la forma de decir y pensar las cosas cambia nuestra mentalidad. Vamos con esa cuarta herramienta para transformar nuestra mentalidad y es entender y pasar de querer algo a el por qué quiero tener ese algo. Parece sencillo, pero no es tan fácil. Muchas veces queremos muchas cosas, pero nunca sabemos por qué y qué estamos buscando con esto. Hay un libro muy interesante que yo les he puesto en estos podcasts y tal vez es uno de los libros más importantes en el top 10 que les propuse, que se llama Empezar por el porqué de Simon Sinek. Este es un libro muy importante, explica cómo las empresas que entienden por qué hacen las cosas son muchísimo más exitosas en la oferta de sus productos o sus servicios y son las que triunfan al final del tiempo. Muchas veces las empresas o los negocios siempre empezamos por el qué, pero no trabajamos el por qué. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero no trabajamos el por qué lo hacemos. Y esto es algo muy importante también para nuestras vidas. Normalmente queremos las cosas, pero a veces no sabemos por qué. Hay una forma de organizar esto y siempre hacerse 3 o 4 veces la pregunta ¿por qué quiero algo? ¿Qué está detrás de eso que quiero?
Por ejemplo, quiero tener más recursos. Entonces, si uno se pregunta, oiga, ¿y por qué quiero tener más recursos? Entonces la respuesta es porque quiero tener una casa más grande. ¿Y por qué quieres tener una casa más grande? Porque quiero que poder invitar a mis amigos y que todos se sientan cómodos. Bueno, ¿y por qué quiero invitar a mis amigos a que estén en su casa? Al final del día nos damos cuenta que simplemente queremos que las personas sientan que somos exitosos, que nuestros amigos nos respeten por eso, y tal vez al final del día es por eso que nos motivamos a querer algo, pero muchas veces no los entendemos o no lo entendemos. Es muy importante hacernos esas preguntas, no qué queremos, sino por qué queremos lograr eso, por qué queremos tener eso, y eso nos va a facilitar muchísimo lo que es verdaderamente importante detrás de todas esas cosas materiales que tal vez quiero tener. Siempre preguntémonos no qué queremos, sino por qué lo queremos. Tal vez una de las herramientas más importantes para transformar nuestra mentalidad. Y es que a mí me pasaba muchísimo esto y no sé si les pasa a ustedes. Otra de las herramientas importantes para transformar nuestra mentalidad, cuando entendemos por qué queremos hacer algo y no qué es lo que queremos o qué necesitamos material, sino entendemos el fondo del por qué las cosas, nos queda muchísimo más fácil usar esta siguiente herramienta para transformar nuestra mentalidad, y es pasar de creer que lo debo saber todo a solo empezar. Y muchas veces utilizamos esto como excusa, querer tener todo preparado. Oiga, voy a sacar mi empresa adelante y entonces no lo voy a sacar hasta que no tenga claro cuál es mi público objetivo, hasta que no tenga claro cuál es el producto que se acomoda a ese público objetivo, hasta que no tenga claro cuál es el capital que requiero, hasta que no quede claro cuáles son los costos que voy a tener. Y cuando empiezo a tener todas esas preguntas de cómo debo hacer las cosas, nos quedamos pegados en creer que debemos resolver todas las inquietudes y no empezar a ejecutar. Es muchísimo más importante que saberlo todo, empezar y actuar. A partir de esa actuación, seguramente se nos van a ir respondiendo muchas de las inquietudes que tenemos y vamos a entender también muchas otras que no teníamos. El feedback de tu público o de esas personas a las que les vas a entregar un producto o servicio va a ser muchísimo más valioso que cualquier plan que tú puedas hacer. Siempre es bueno tener un plan, siempre es bueno tener un presupuesto, planificar hacia dónde queremos ir, pero es más importante empezar, porque seguramente empezando vamos a encontrar esas respuestas y las soluciones a esas dudas que teníamos y seguramente vamos a aprender muchas cosas que creíamos que no eran importantes y eran determinantes para el desarrollo de nuestro negocio, para sacar adelante esa idea y ese sueño que tenemos. Transformemos esa mentalidad de pensar que debo saberlo todo, dejar organizado todo, a la necesidad de saber actuar, de empezar. Cuando uno empieza, la probabilidad de que se logre el objetivo es muchísimo más grande que cuando simplemente se queda uno planeando. La acción es muchísimo más importante que el plan, la estructura, el cronograma, el presupuesto. Siempre hay que estar dispuesto a actuar. Cambiar eso de saberlo todo a empezar. Vamos con la siguiente herramienta. Esta ya es la número 6 de cómo transformar nuestra mentalidad para que trabaje a nuestro favor. Y es que muchas veces entendemos, sobre todo cuando arrancamos un proyecto, cuando empezamos un emprendimiento, que siempre se nos presentan nuevos obstáculos, siempre se nos presentan dificultades, siempre hay un obstáculo listo para bloquearnos. Para cambiar esa mentalidad tenemos que entender no que es un obstáculo, sino que es un nuevo reto. Y pareciera que no hace mucha diferencia, pero cuando uno piensa que se enfrenta a un obstáculo, empieza esa preocupación, ese estrés, y no nos damos cuenta que todas las personas que arrancan un negocio, que todas las personas que empiezan a emprender un sueño, presentan dificultades. No estamos solos en esto. A todas las personas se nos van a presentar obstáculos al momento de empezar un negocio, de empezar una empresa o de cumplir un sueño. Entonces, el simple hecho de cambiar esa mentalidad y no ver los obstáculos como obstáculos, sino un reto, como un nuevo reto. ¿Y por qué es tan diferente? Cuando nos enfrentamos a un reto, nos damos cuenta si realmente queremos lograr ese objetivo. Un reto nos define, un reto nos da la respuesta de si realmente queremos hacer algo. Porque si estamos dispuestos a luchar por eso, probablemente eso que queremos hacer sí vale la pena. Y si en cambio tiramos la toalla al primer obstáculo, lo que vamos a darnos cuenta es que realmente no era tan importante para nosotros lograr ese objetivo. Cuando vemos las situaciones que se nos presentan como un reto, estamos o vamos a estar dispuestos a
sacarlo adelante y nos va a contestar la pregunta tal vez más importante de todas. ¿Es realmente esto lo que yo quiero? ¿Es verdaderamente este objetivo el que quiero lograr? Si la respuesta es sí, un reto nunca te va a detener, simplemente va a ser un paso más hacia la consecución de ese objetivo. Dejémosla de ver los problemas y las situaciones que enfrentamos como obstáculos, veámoslas como un reto que nos va a definir realmente el camino y si es que estamos en lo que verdaderamente queremos hacer. Ese simple cambio de palabra de obstáculo a reto va a transformar nuestra mentalidad. Vamos con una nueva herramienta para transformar esa mentalidad y ponerla a trabajar para lograr nuestros objetivos. La siguiente herramienta es cambiar esa mentalidad de creer que las cosas me pasan a mí o las cosas nos pasan a nosotros, a cambiarla a que yo hago que las cosas pasen. Y es que es muy emocionante entender esto, porque cuando tomamos esa mentalidad de que las cosas nos pasan y que estamos sujetos a las situaciones que enfrentamos, estamos actuando como una víctima que depende de lo que pase a su alrededor. Por el contrario, cuando entiendo que de mis decisiones depende mi futuro y mi futuro no depende de mis circunstancias, me doy cuenta que me hago responsable de lo que tengo que hacer. Ese cambio de mentalidad es clave, de pasar de victimizarme frente a las circunstancias que enfrento a tomar la decisión de que sean esas acciones que yo hago las que me lleven y construyen mi futuro. Es tal vez una de las herramientas más importantes al momento de transformar nuestra mentalidad. Entender que nuestras decisiones o que de nuestras decisiones depende nuestro futuro. Y nuestro futuro nada tiene que ver solamente en las circunstancias que me rodean. Es una mentalidad de víctima a una mentalidad de responsabilidad. De mí dependen que las cosas pasen. De mí depende mi éxito. Mi éxito no depende de las circunstancias que enfrento. Tal vez uno de los mensajes que uno nunca se da, uno siempre está mirando qué es lo que lo rodea, cuál es ese entorno y a partir de ahí qué es lo que uno puede hacer. Cuando realmente debemos preocuparnos es cómo construir a partir de nuestras decisiones nuestro futuro. Nunca se te olvide esto. Vamos con la siguiente herramienta para transformar esa mentalidad que nos limita, que no nos deja salir adelante y poner esa mentalidad a trabajar por nuestros proyectos, por nuestros objetivos. Y es cambiar esa mentalidad de que quisiera que las cosas fueran diferentes a qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación. Y es que muchas veces estamos deseando que las cosas fueran distintas, que las cosas nos salieran mejor, que las cosas fueran más fáciles y no nos preguntamos qué cosa pequeña podemos hacer hoy para cambiar esa situación que estamos enfrentando y nos quedamos simplemente en ese deseo de que las cosas fueran distintas. Tenemos que crear ese hábito de preguntarnos todos los días qué podemos hacer hoy para cambiar esa situación. Entonces es muy sencillo, es crear esos hábitos que nos permitan contestarnos la pregunta ¿qué soy y qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación? No quedarnos en el simple hecho de darnos cuenta de la dificultad y lo difícil que son las cosas y que ojalá fueran distintas. Debemos entender ese paso a paso, simplemente contestarnos la pregunta hoy qué puedo hacer para cambiar esta situación puntual, hoy cómo puedo mejorar con una sola cosa que me permita mañana estar en una posición distinta, no quedarnos solamente en el deseo de que las cosas fueran distintas. Debemos desarrollar ese hábito de ir ejecutando paso a paso y esas pequeñas ganancias nos permitan cambiar la situación que estamos enfrentando, no quedarnos simplemente en el deseo. Siempre repite esto todos los días. Yo soy lo que hago todos los días. Es muy importante que te repitas esto. Yo soy lo que hago todos los días. No somos la cadena de situaciones que estamos enfrentando y que queremos que fueran distintas, sino soy lo que hago todos los días. Toma esa pequeña acción que te va a permitir transformar la situación y la realidad que estás enfrentando. No te quedes simplemente con el hecho de que quisieras que las cosas fueran distintas. Vamos entonces con una herramienta más para transformar esa mentalidad y es dejar de suponer para empezar a preguntar. ¿No les ha pasado eso? Muchas veces suponemos que la respuesta a algo es una u otra. Suponemos que si hacemos algo, el resultado va a ser el siguiente y nunca nos tomamos el tiempo de preguntar. Para cambiar esa mentalidad y ponerla a trabajar a nuestro favor, debemos dejar de suponer y empezar a hacer más preguntas. Las preguntas son gratis. No significa que no las podamos hacer simplemente porque suponemos algo. Deja de suponer y empieza a preguntar para resolver
resolver esas suposiciones y esas dudas que tienes. Muchas veces pensamos o suponemos que si le pedimos a nuestro jefe un aumento nos va a decir que no, pero no nos tomamos el tiempo de preguntar. Nos da temor pedir o mandar esa hoja de vida a ese trabajo de los sueños que queremos, al que queremos entrar, porque suponemos que es muy difícil y que seguramente hay muchas personas detrás y que probablemente no nos tocará a nosotros, y nunca mandamos esa hoja de vida o nunca nos ponemos a investigar qué es lo que necesitamos para lograr ese objetivo. A veces quiero pedir esas vacaciones, pero supongo que no me las van a dar porque me necesitan en la oficina y no me tomo el tiempo para preguntar. Dejemos de suponer y empecemos a preguntar para salir de esas dudas, para entender si nuestras suposiciones son ciertas o no. Muchas veces nos quedamos en la simple suposición y no tomamos acción sobre lo que tenemos que hacer. Pregunta, cuando supongas algo, tómate el tiempo de preguntarle a esa persona de la que depende esa situación si se puede o no hacer algo. No simplemente te quedes pensando o suponiendo que no se puede. Es una de las formas tal vez más interesantes de cambiar nuestra mentalidad. Pregunta, pregunta, pregunta. Y vamos con la última herramienta que tenemos el día de hoy para transformar nuestra mentalidad. No sin antes decirles que hay muchas formas de transformar nuestra mentalidad. No debemos quedarnos pegados a esas historias que empezamos a oír desde que somos pequeños por el simple hecho que alguien cercano a nosotros nos las dijo. Siempre dudemos de eso que creemos que es cierto. Siempre dudemos de eso que pensamos que es una realidad y démonos cuenta que podemos transformar nuestra mentalidad a partir de eso. La última herramienta que les vamos a recomendar hoy aquí en Bostang, Ser tu propio jefe, es cómo pasar de ser uno más y mezclarse un poco con la gente a cómo puedo ser el mejor. Y quiero explicar esto un poquito más. Muchas veces por temor queremos ser parte del montón, no queremos sobresalir porque nos da miedo o hacer el ridículo o que nos salgan mal las cosas o que de pronto nos equivoquemos y nos quedamos y creemos que es mejor ser uno más, ser parte de esa masa de personas que todo lo hace parecido y que está sin ningún riesgo y que puede pasar desapercibido, y no nos damos cuenta de la importancia de cómo poder ser los mejores en algo. Siempre debemos arriesgarnos a dar lo mejor de nosotros y dejar un poco al lado ese temor de creer que si sobresalimos eso nos va a poner en la mira de todo el mundo, nos vamos a poder equivocar o las cosas no nos van a poder salir bien. Probablemente eso pueda pasar, pero es mucho mejor arriesgarse a ser mejor todos los días que quedarse metido en esa nube de personas, en esa manada, para no sobresalir y para no tener riesgo. Siempre pregúntate cómo puedo ser el mejor en algo que hago, cómo me puedo arriesgar para dar un poco más y no conformarme con ser simplemente uno del montón porque estoy cómodo, porque estoy seguro y porque probablemente si sigo así no voy a tener ningún riesgo. Hay que intentar ser los mejores en lo que hacemos. Estas fueron algunas herramientas para transformar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad define en qué creemos o no que podemos lograr y qué somos o no capaces. Si transformamos nuestra mentalidad nos vamos a llenar de herramientas para lograr nuestros objetivos. El día de hoy hablamos de un cambio de vida y hay mucha bibliografía alrededor de esto. Algo en nuestros podcasts hemos hablado de la importancia de leer y hay unos libros muy interesantes a los que hicimos hoy referencia. Se los quiero recordar porque creo que van a ser un cambio importante en esta transformación que queremos hacer de nuestra mentalidad. El primero, que ya les hablamos, de empezar por el porqué. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el objetivo detrás de lo que perseguimos? De Simon Sinek. Empezar por el porqué. Lo segundo, ¿cómo puedo entonces hacer esas pequeñas cosas que cambien nuestro día a día? Esto lo tenemos y es uno de los libros de los que hablamos acá. Uno es Atomic Habits de James Clear. Es uno de los libros que hablamos acá que nos enseña cómo generar esos hábitos que nos van a ayudar a crecer exponencialmente. Y el otro de los libros muy interesantes para poder entender en qué nos podemos enfocar, ir solucionando el paso a paso en la acción del cada día, es The One Thing o La Única Cosa. Este libro de Gary Keller. También hablamos acá y lo discutimos en uno de estos podcasts. Si no tienes el tiempo en este momento, si no tienes los recursos para comprar estos libros, revisa los podcasts porque hemos hecho unos resúmenes y hemos sacado las ideas principales de estos libros. Seguramente con esta bibliografía te va a quedar muchísimo más claro cómo transformar esa mentalidad y ponerla a trabajar en tu favor. No se te olvide, la mentalidad es ese conjunto de todas las creencias y actitudes establecidas en nuestra mente. Nuestra mentalidad nos dice si creemos que podemos lograr algo o no. Por eso es muy importante trabajarla todos los días. Hasta aquí llega este capítulo de Bostang, Ser tu propio jefe. Nos vemos en una próxima oportunidad.